¿Nuestra Procuración de Justicia retrocedería décadas? Como en muchos otros casos, solo existe la certeza de que hubo un asesinato. Círculo Rojo, Luis Guillermo Hernández. Bueno, Carmen, pareciera que, evidentemente, como incluso dijo el secretario de Gobernación, Santiago Krill, ahora surgen muchas preguntas, ¿no? A ver, un asunto que creo que podría ser útil para el público, quisiera pensarlo. Yo entiendo que, naturalmente, cada quien a su manera está buscando la verdad del asunto. Sin embargo, es inevitable pensar que hay grupos que eventualmente pudieran estar detrás de este punto de partida de búsqueda de la verdad. Es decir, que usted perteneciera a un grupo que defendiera los intereses del grupo de Carlos Salinas y que usted defendiera los grupos de una ultraderecha. Y yo creo que esto, de entrada, es un poco el móvil de lo que cada uno está haciendo y lo que quiere hacer en función de lo que es la investigación. ¿Qué piensa de esto, doctor Carpizo? Yo sí tengo un gran interés, que se sepa la verdad, que un triunfo de México en procuración de justicia se le ha tratado de ensuciar. Y yo quiero decir que la tesis de la confusión del vehículo no es una tesis solo de Carpizo, fue la misma tesis del procurador Larios, un agente decente, era el procurador de Jalisco, y que fue asesinado por los Arellano Félix y por La Rana, ahora gran amigo y cómplice del grupo de Sandoval, Guzmán y Ortega Sánchez. Después ratificó esta tesis el doctor Diego Valadez, Humberto Benítez Treviño, el procurador del PAN, Lozano Gracia, que ha salido a la palestra en estos días a defenderla con gran convicción, porque a él le consta, él hizo una investigación profunda. Después el grupo interinstitucional, otra vez la Procuraduría, pero algo muy importante, defendieron la tesis de la confusión dos muy distinguidos obispos juristas que representaban a la conferencia del episcopado mexicano. Entonces, decir que es la tesis de Jorge Carpizo no es cierto. También ya es tanta la confusión que en este momento, aunque somos muchos procuradores, subprocuradores, ministerios públicos que hemos intervenido y que afortunadamente ya otros procuradores, especialmente Lozano Gracia, pero tiene una gran importancia, lo está defendiendo. ¿Qué acontece en este momento? Yo he dado la cara como estoy acostumbrado a darla siempre. Y entonces todos los ataques se me vienen a mí, se me ven malas intenciones, se trata de vulnerar mi credibilidad. Y por eso fue que decidí con Julián Andrade escribir ese libro. Ese libro no es para hoy, no es para dentro de 5 años, es dentro de 20, que vean lo que pasaba en México. Porque yo sostengo, el caso Posadas es muy importante, porque es un caso ejemplar. Si de este caso resulta que se va a determinar con base en mentiras, testigos prefabricados, a dónde va la Procuración de Justicia. Luego yo sí tengo algo que me interesa, es la verdad y la defensa de la Procuración de Justicia. Por eso estoy dando la cara. Por ejemplo, al licenciado Guzmán, que está aquí presente. Yo podría estar sumamente tranquilo en mi casa, escribiendo, que creo que es lo que más me gusta, y lo he demostrado con todo. En cambio, el licenciado Guzmán, pues antes del caso Posadas no era conocido, y ahora pues lo vemos en televisión a nivel nacional. Entonces las ganancias que él ha tenido son inmensas, pero inmensas. Cuando empecé el libro con Andrade, nunca se nos ocurrió ganancia de pescadores. Esto nos lo dijo la propia investigación previa. Cuando nos metimos de fondo a la investigación, pues vimos esta situación.
Bueno, aquí hay una cuestión de lucrar con el caso, así que defiéndase, porque sí, yo le iba a preguntar algo, pero ante eso, pues defiéndase. Si me permiten la palabra, con mucho gusto, para tratar de hacer algunas precisiones. En primer lugar, yo preguntaría con cuál confusión es con la que está de acuerdo, porque desde un principio, en forma aventurada, en forma totalmente apresurada, pero sobre todo en forma contradictoria con los elementos que existían de los hechos mismos del crimen, se habló de un fuego cruzado, de una balacera entre bandas de narcotraficantes, en medio de las cuales se cruzó indebidamente, fortuitamente, el señor Cardenal Posadas. Y de esta manera, pues murió en un fuego cruzado. Esta confusión no resistió porque el mismo médico forense, un hombre de 40 años trabajando en esa responsabilidad, señaló que al cardenal lo habían asesinado de 14 impactos, 13 en su humanidad, uno que dejó una huella de pólvora en el mentón, prácticamente a quemarropa, entre 1 metro y 1,5 metros de distancia, a plena luz del día, y también los testigos presenciales que se olvidan en el libro del señor Carpizo, porque no quiere verlos, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay testigos que estuvieron ahí y que desde los primeros momentos declaran, como el albañil Luis Cepeda Tinoco, como otras 2 personas, José María Florencio de Alba Jiménez y José Mata Jiménez, quienes refieren cómo se acerca un automóvil café a donde está el Gran Marquís del Cardenal. De ahí bajan 4 sujetos, se acercan calculadoramente al señor Cardenal Posadas y lo ejecutan a quemarropa. No hay confusión alguna. Ahí empieza el operativo. Hay otro testigo que refiere escuchar un grito, ahí está, es él, y en ese momento viene la ejecución. Y también otro que refiere que estaba tirado abajo de un coche, que refiere haber escuchado, ya está, ya no hay testigos. El testimonio de las personas que viajaban en el vehículo inmediatamente delante del cardenal Posadas refieren escuchar una especie de ráfaga al aire e instantes después los balazos sobre el automóvil de atrás, que oyen como que cayera una reja de esas cortinas metálicas. Entonces, esos son los escenarios del crimen. Ahí están los testimonios directos y bueno, no se recurre a ellos para indagar, sino se inventa el cuento del fuego cruzado. Y después esta hipótesis de la confusión cambió a una confusión en la persona, en donde el Chapo Guzmán se confundiría con el cardenal Posadas, y esto, pues el Chapo era un hombre bajo de estatura, joven, delgado, el cardenal Posadas era un hombre corpulento, alto, que le doblaba la edad, pues era como confundir a Madonna con la Madre Teresa de Calcuta. Esto no resistió el juicio crítico y entonces pasó la teoría de la confusión a la confusión en el automóvil. Y aquí se maquinó esa confusión tratando de armar artificialmente las piezas del rompecabezas. De las declaraciones de los propios gatilleros no se desprende esto. Hay una sola referencia, hay muchas contradicciones de los demás gatilleros. No hay ninguna fuerza jurídica que hable de una confusión de automóvil. Y como tampoco tenía bases, finalmente la confusión mutante, cambiante, termina en una confusión inercial, en donde pues en un enfrentamiento circunstancialmente, inercialmente se ejecuta al cardenal. ¿Por qué? Pues porque se pensaba, dice la interpretación, que al abrir la puerta el cardenal estaba sacando un arma y entonces lo ejecutaron a 1 metro de distancia. Esto es ridículo, no tiene ningún soporte, ni tampoco en la averiguación. Esto no puede sostenerse jurídicamente. Bien. Doctor Carpizo, frente a esto, ¿cuáles serían los puntos centrales que sostienen su teoría, los hechos objetivos que sustentan la versión contraria a lo que dice el señor Guzmán? Mire, aquí hay un problema y ha sido un diálogo de sordos. Lo que ha dicho el licenciado Guzmán está lleno de mentiras, que ahorita lo voy a probar, y las siguen repitiendo. Lo que él dice no está basado en la averiguación previa. Miren, primero hablaron de un fuego cruzado.
Nunca el procurador Larios ni yo hablamos de fuego cruzado. Hablamos de un enfrentamiento entre bandas. Ciertamente, por la investigación que he hecho, el fuego cruzado habló un dictamen de la Procuraduría de Jalisco una sola vez y de ahí tomaron 2 o 3 periódicos. Entonces, esto del fuego cruzado es de una mala fe fabulosa. Que la confusión de persona también es de una mala fe fabulosa por lo siguiente. Al día siguiente, fíjense cómo se daba la información, el 25 de mayo, el procurador Larios citó a una conferencia de prensa y en esa conferencia de prensa dijo que había existido una confusión que probablemente era de alguno de los gatilleros del Chapo Guzmán y ciertamente hay un momento en que menciona al Chapo Guzmán. 24 horas después, nadie vuelve a hablar de esto. Y todo esto está en la averiguación previa. Esto no lo dice Carpizo, esto también lo han expresado 6 procuradores. Cuéntanos. Entonces, ¿mandé? 6. Vamos a verlos. Vamos a ver, Carpizo, Larios, Valadez, Benítez Treviño, Lozano Gracia y Jorge Madrazo. No me equivoqué, somos 6. Entonces, después, la Procuraduría, qué diferencia con la subprocuradora que nos engañó un año, el 31 de mayo, fíjense, al señor Cardenal lo asesinan el 24 de mayo. El 31 de mayo hay un boletín de prensa donde claramente se dice es la confusión del vehículo, basado en una serie de declaraciones de los detenidos. Entonces, uno dice, ¿por qué siguen hablando de fuego cruzado? Mentiras. ¿Por qué siguen hablando de confusión de persona? Mentiras. Es confusión de vehículo. Y algo muy importante, y por eso es que esto ya se volvió un masacote. Habla de albañiles que vieron que se bajaron de un coche 4 personas y se fueron hacia el coche del señor Cardenal. Sí, el hecho es cierto, pero es que hay que tener en cuenta lo siguiente. Llega el Chapo Guzmán, se estaciona y los primeros disparos son hacia el Chapo Guzmán. Y de esto que los primeros disparos fueron al Chapo Guzmán, hay mínimo, ahí están en el libro, 11 declaraciones. Pero es más, el señor licenciado Guzmán sabe esto muy bien porque él lo firmó. Y aquí traigo el documento. Fíjense qué firmó el licenciado Guzmán. Confirmamos que los primeros disparos que se realizaron, la primera ráfaga, no estuvieron dirigidos al cardenal Posadas. Entonces, está clarísimo que llega el Chapo, identifican al Chapo, cuando dicen ahí está, es obvio que se están refiriendo al Chapo y de inmediato empiezan estas ráfagas, que lo admite el licenciado Guzmán. Eso es falso, que está usted manipulando. Aquí, si me permite un segundo. ¿Por qué me interrumpe? Yo no le interrumpí a usted, déjeme terminar. Y luego me da claro, tiempo para precisar. Claro, Así será. claro, claro. Entonces, Nada más lo interrumpo tantito. Ese documento que enseñó, ¿qué es exactamente? miren, el 24 de mayo de 1999, y si quieren mañana les mando una copia fotostática, hubo adelantos preliminares. Y esto lo leyó y lo firmó por el Grupo Jalisco, el licenciado Guzmán, y por la Procuraduría, el subprocurador Ramos Rivera. Entonces, todo lo que estoy diciendo, y lo importante lo tengo subrayado, todo lo que él firmó, es que él ha firmado muchas cosas, y en su declaración ministerial, que también la traigo, y después se desdice, a eso voy a ir después, claro que sí. Pero ahorita déjeme, termino. Entonces, están los albañiles. ¿Y qué ven? Una vez que primero las ráfagas son hacia el Chapo Guzmán, sí llega este coche y se bajan 3 personas. Fíjense, se bajan de atrás, van de norte a sur. Porque ahora vi un documento que avala Sandoval, Guzmán y acólitos que dicen lo siguiente:
que se disparó de frente. No, venían hacia atrás, de atrás hacia adelante. Y el asesino material del cardenal Posadas, el negro, cuenta claramente cómo estuvo esta situación. Entonces, ¿qué ha sucedido? Y esto es importantísimo. Los mismos hechos los interpretan en forma diferente, pero la interpretación que yo estoy dando está avalada por 6 procuradores, muchos subprocuradores y 2 obispos juristas. ¿Podríamos hacer una pausa y regresar con su explicación? ¿O por Pues, qué si me ahorita? permiten, como Sí, quieran, sí. igual, con que tenga el tiempo. Sí, por supuesto. Regresamos Vamos después de la para pausa hacer y un escuchamos, paro técnico. al señor Guzmán. Las pruebas obtenidas por la comisión hacen suponer que se trató de un homicidio ideado por alguna persona o grupo para atentar específicamente en contra de la vida del señor cardenal Posadas. Consideramos que hasta el momento ninguno de los elementos que han sido presentados como pruebas conducen a demostrar en forma jurídica fehaciente la existencia de un complot para asesinar al señor cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Es que el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, al igual que otras personas, murió lamentablemente en la dinámica extrema y la inercia de un enfrentamiento entre bandas antagónicas de narcotraficantes que se disputaban el control de rutas y actividades del narcotráfico de nuestro país. Esa es para nosotros la verdad de los hechos. Se decidió sacar de la reserva, o sea, reactivar, se dice jurídicamente, la averiguación previa desde el 12 de junio del año 2001. Esta información no se le comunicó a la sociedad civil, efectivamente, para evitar la manipulación de pruebas, la politización del caso, la eliminación de algunos elementos que pudieran ser importantes para la averiguación. Que hubo anormalidades, omisiones, sustracciones de elementos de pruebas y que hay nuevas líneas de investigación que se deben profundizar. Lo que interesa, como ustedes mismos han percibido, es llegar al conocimiento de la verdad. Yo creo que poco importan en este momento las virtudes o los defectos del señor Sandoval, del señor Carpizo, de la subprocuradora, porque parece que la gente se siente lastimada cuando se hace un intento de conocer la verdad. Bueno, un recuento de declaraciones de los últimos días. Fernando Guzmán Pérez Peláez. Sí, gracias, Carmen. Para volver al punto, el que miente es usted, doctor, aunque lo hace con gran destreza y habilidad, porque tiene ya una experiencia prolongada en ello. Y miente porque tuerce las declaraciones, porque las saca parcialmente, porque las saca de contexto, porque ni siquiera tuvo el valor y la seriedad de incluir en su librito el informe del gobierno de Jalisco al final de los trabajos del grupo interinstitucional, donde damos respuesta a las parcializaciones que hace de las declaraciones, a su manipulación. Mire usted, en ese informe que leyó de 99, que aquí está, y que efectivamente incorporamos en el trabajo que el gobierno de Jalisco presentó al término del grupo interinstitucional, se refiere que la primera ráfaga no iba dirigida al cardenal, como yo lo dije hace unos momentos, y como lo declararon las personas que iban delante del auto del cardenal, que escuchan una ráfaga al aire y que instantes después ejecutan al cardenal que iba atrás. Declara también el señor Pantoja, que iba con el Chapo Guzmán, y eso no lo menciona usted, lo olvida. Y este señor refiere que los disparos, como también el Chapo lo refiere, no iban contra él. Los disparos no fueron hechos contra ellos. El Chapo Guzmán llega,
da una vuelta al estacionamiento, se estaciona fuera y no dentro, como lo dijo usted en su Nintendo, mintiendo una vez más. Abre la cajuela, saca su maleta, cierra la puerta, cierra la cajuela, camina 12 o 13 pasos, entrando ya a la terminal, cuando se escucha, ahí está, es él, y al que ejecutan no fue al Chapo Guzmán, que caminaba tranquilamente, sino al cardenal. Entonces, no descontextualice, no diga parcialmente las declaraciones, no mienta, la verdad a cada quien pone en su lugar. Y también sería bueno que contestara lo que no un pequeño actor, no el Grupo Jalisco, que efectivamente es el gobierno de Jalisco, la Iglesia de Jalisco, el Congreso de Jalisco, el pueblo de Jalisco, sino un actor no pequeño ni circunstancial, como dijo el otro día, sino quien fuera precisamente el secretario de Gobernación cuando sucedieron los hechos, y que a usted le llama nada, bueno, dice, falta usted la verdad, eres un mentiroso, careces de autoridad moral, eres un represor que empieza a salir del closet, tu Nintendo nadie lo cree, además de otras diferencias personales que no son materia de esta discusión, y luego le señala, tú escondes algo, y precisa el secretario de Gobernación qué es lo que esconde. Dice, el que yo haya estado o no en la reunión en Los Pinos, de la que no habla en su librito, más que vaguedades, no entra al fondo de lo que ahí se señaló, no dice por qué no lo declaró y lo informó al Ministerio Público como era su obligación, no dice qué fue lo que se platicó ahí en Los Pinos, porque no fueron nada más a verse las caras. Olvida usted si estaba o no patrocinio, pero se acuerda que iba de pijama. ¿Qué esconde? Eso es lo que se pregunta. ¿Por qué esto no está informado al Ministerio Público si era su obligación? ¿Por qué no dispuso un operativo para detener al señor Ramón Arellano si usted estaba al mando de la Policía Judicial Federal y era el Procurador de la República? Alguna vez dijo, yo asumo la responsabilidad, porque iba a ser una balacera y podía haber heridos. Caramba, señor Procurador, en su tiempo tenía usted la responsabilidad y la obligación de ordenar un dispositivo para prenderlos. Cuando no lo hizo, pues creo yo que tiene poca cara para hablar tan fácil y mentirlo más. Doctor Carpizo. Sí, con mucho gusto. El licenciado Guzmán dice que yo miento. Yo diría que me lo pruebe. Para mí, el gran problema de la ultraderecha es que está acostumbrada a mentir a la sociedad y vuelve a mentir. En el poco ratito que ha hablado, nos ha dicho una cantidad de mentiras que me quedo realmente asombrado. Dice que el Chapo caminaba tranquilamente. No, el Chapo se bajó, abrió la cajuela y en ese momento es cuando gritan, ahí está, y está comprobadísimo que fue al Chapo. Hay una serie de declaraciones y cita a Mendoza Pantoja. Les voy a decir, Mendoza Pantoja en 2 ocasiones declaró exactamente lo que declaró el Chapo, que es la tesis de la confusión del vehículo. Y en la tercera, bueno, después de las visitas y de todo lo que ha hecho este grupo, en la tercera dice que ya no tiene la seguridad si el ahí está es a su jefe. Pero la Suprema Corte es muy clara, lo que vale son las primeras declaraciones, porque después ya se sabe los abogados y este grupo que está tan interesado. ¿Qué digo de la reunión en Los Pinos en relación con Prillone y Ramón Arellano? ¿Vaguedades? No, mayormente no me faltó una coma. Y les quiero decir, no es que yo lo diga, lo que yo he escrito y lo que yo he declarado, idéntico lo declaró Monseñor Prillone en su declaración ministerial. Qué casualidad, ¿no? Que fue el único documento que mencionaron como perdido. Doctor Carpizo, permítame aquí un comentario sobre el tema, sobre el caso del presidente de la República. ¿Por qué no declaró ministerialmente Carlos Salinas de Gortari? Yo les quiero decir... ¿Había estado en esa reunión? Sí, Carmen, y qué bueno que me lo pregunta. Física y legalmente, esa averiguación en 1993 y 1994 estuvo en el estado de Jalisco. Y yo era
el titular del Ministerio Público. De lo que ahí oí, no había mayor línea de investigación, pero les quiero decir algo. Informé al procurador Larios y si la línea de investigación que se tomó y va a dar resultados, y estos son cosas públicas, desde octubre teníamos ya datos de que el señor sacerdote, también ya cómplice de ellos, Montaño, tenía una amistad muy especial con los Arellano Félix. Y cuando sucede lo de la nunciatura, se sigue investigando. Pero esta visita de la nunciatura es a mediados de diciembre de 1993. Yo salgo el 10 de enero del 94. Y de esta línea de investigación, la Procuraduría tiene un gran éxito. Se comprueba que el señor Montaño ha alterado el libro de bautizos de su parroquia para darle una coartada a Javier Arellano. Los que quieren confundir a la sociedad dicen que a Benjamín, no, a Javier. Quiere decir que de esa visita, indudablemente que se siguieron líneas de investigación y dieron resultado. También le quiero recordar a la sociedad algo que me parece muy interesante y que sabe. Se me acusa de que no pude en 5 minutos ordenar un operativo, de que debimos de haber allanado la sede diplomática, lo cual iría contra el derecho internacional. Se nos acusa de que quizás fuimos benevolentes con ese Arellano Félix. Le quiero recordar a la sociedad que a principios de diciembre de ese año, el procurador Carpizo logró detener a uno de los Arellano Félix y no se puede volver a detener a otro hasta marzo de este año, a pesar que lo perseguían a todo este grupo las mejores policías del mundo, varias norteamericanas y la mexicana. Mayor voluntad política no puede haber. Me voy a referir ahora a lo que dice... Carmen, creo que es un punto importante. Oiga, yo no lo interrumpí. Pues es que habla de más. Hay Pues, que aclarar algunas cosas. Es que todo lo que usted dice me parece tan interesante. Y además yo tengo otras preguntitas para usted. Y yo para usted. Pero, qué bueno. Pero si usted... Yo no lo he interrumpido. Yo creo que merezco el respeto. Yo lo estoy tratando con respeto. Bueno, no sé si lo merezca, pero lo trato con respeto. Del desplegado del licenciado González Blanco. Cuando escribí el libro, lo metí, porque para mí es obvio que tuvo ganancias de este aspecto. El meollo del asunto es si Monseñor Prillone me dijo o no me dijo en 95 lo que dice. No, lo niega, queda en la ambigüedad, pero del propio desplegado... En una ambigüedad que más bien pretende ironía. Sí. ¿Está de acuerdo? Sí, claro. Y del propio desplegado, quien lo lea con cuidado, verá que lo que me dijo Monseñor Prillone lo está aceptando. Miren, una de mis estrategias al escribir el libro es que salga mucha pus y que se junten. Y estoy contentísimo que se sigan juntando. Y todavía faltan varios. Si leen el libro, hay otras personas. Es que la sociedad no lo está leyendo. Y al no leerlo, no, aquí hay cosas, lo de patrocinio es un actor muy menor. No, aquí hay cosas muy delicadas. Y no se ha dado cuenta la sociedad. Ya para dejar hablar al señor licenciado Guzmán, no se las voy a decir, pero lean el libro. No me crean, no me crean. No, sí, díganos. Pero lean el libro. Sí. Lean el libro. Doctor Carpizo, sí, nomás... Lo dejamos para el siguiente turno. Una preguntita técnica que lo que pasa es que a mí no me queda lo suficientemente claro. Sí, Javier. Y lo pregunto por ello. Yo no entiendo bien por qué el licenciado Carlos Salinas de Gortari no declaró. Todavía. Perdóneme que se lo diga, no lo entiendo bien. Si usted quiere, quien lo hubiera tenido que declarar era quien tenía esa línea de investigación en ese momento. Quiere decir que... O sea, que él tuviera alguna supuesta responsabilidad en el asunto, entonces esos serían los que lo tendrían que llevar a declarar. En ese momento lo hubiera tenido que declarar. ¿Cómo declararon los testigos? La Procuraduría local. Miren, déjenme les cuento algo. Déjenme les cuento algo y yo creo que va a quedar sumamente claro. Tan que este episodio de
la Nunciatura, con todo lo que se ha dicho, no alteró las conclusiones, es que esto sucede hasta diciembre de 1993, cuando está clarísima la confusión. ¿Y qué hacen los arellanos? Decir nosotros no fuimos. Lo que ellos quieren es lavarse las manos, y bueno, ya eso lo está ayudando ahora este grupo. Como dijo Benjamín Arellano en una carta a Sandoval, parece ser que los únicos que estamos en que se sepa la verdad es usted y nosotros, los arellanos. Fernando Guzmán. Muchas gracias que me dan oportunidad. Toma un rato. Porque aquí, pues, el señor Carpizo no quiere contestar. Yo les voy a tratar de contestar por qué no declaró. El crimen sucedió en un aeropuerto. ¿Por qué no declaró el licenciado Salinas? Sí, por supuesto, sí. El expresidente Carlos Salinas de Gortari. El acontecimiento sucedió en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, zona federal. Fue cometido con armas que daban posibilidad de intervención de la Procuraduría General de la República. Tan intervino la Procuraduría de la República que aquí está el señor Carpizo, ex procurador de la República, y cuando le conviene dice que es el señor Larios, que está muerto, y no da la cara. Y cuando no, pues es la Procuraduría, y cuando no, son otros procuradores. No. Aquí hay una responsabilidad del Procurador de la República, que en ese momento era él, y que la incumplió, y que no tuvo los pantalones para cumplir el mandato que la ley le imponía como Procurador de la República, porque el Procurador de la República no depende en ese sentido de la aceptación o no del presidente de la República, aunque tal vez la respuesta esté en el propio libro del señor Carpizo sobre el presidencialismo mexicano, donde señala en esta obra que el presidente mexicano da órdenes y éstas se cumplen, e infeliz del funcionario público que no las obedezca tal y como el presidente quiere. Yo creo que por ahí pudiera estar alguna razón, pero finalmente no lo hizo. Por supuesto que no se trataba tampoco de allanar una sede que tiene inmunidad diplomática. No somos estudiantes de preparatoria, no se pretende que el procurador diera esas órdenes, sino que cumpliera con la responsabilidad de detenerlo al salir. ¿O qué acaso el miedo que tenía, doctor, a una balacera terrible es una excluyente de responsabilidad para cumplir con su obligación que le impone la ley? Esa es una de las preguntas. Y por otra, creo que vale la pena que se entre a lo que el libro no dice. Acaba de mencionar que fue detenido Francisco Arellano en acciones coordinadas por él. En eso intervino José Luis Trión Muñoz, un sujeto que fue jefe de inteligencia para el seguimiento de los Arellano Félix, y el procurador Carpizo lo conocía. Y este sujeto, José Luis Trión, tuvo un grupo especial para investigar el caso del cardenal Posadas Ocampo, y eso tampoco se refiere en su libro. Se le olvidó. También se le olvidó que le fue recomendado por el exsecretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, y se le olvidó también que tenía amplia experiencia este señor en intervenir telefónicamente a mucha gente para el sistema que ha quedado atrás. Se le olvidó referir también en su libro que este señor intervino conversaciones de ministros de la Iglesia desde el año del 92, y que se intervino el teléfono privado y de las oficinas del arzobispado del cardenal Posadas. Y en la investigación de este señor, que se le olvidó referir también en su libro, está precisado que las huellas de esta intervención telefónica a la casa del cardenal Posadas y a sus oficinas iba directamente a la delegación de la Procuraduría General de la República en Jalisco, delegación que dependía del Procurador General de la República. Se le olvidó, curiosamente, se le olvidan esas cosas en su libro. Sería bueno que abundara también, porque en la página 93 del libro también nos dice que en el avión que voló el Chapo cuando fue detenido en Guatemala y que iba el señor Carrillo Olea,
El Chapo dio nombres de agentes y comandantes y funcionarios públicos de alto nivel que compró. Sin embargo, se le olvida decir, se abrió una averiguación en ese sentido. ¿Dónde está? Creo que evidentemente no hay respuesta, porque se actuó tratando de encubrir lo que nunca investigó. ¿Y qué es lo que nunca investigó? La posibilidad real de la línea de narcotráfico con Carlos Salinas de Gortari y su familia. Una amnesia inconcebible. Y no estoy haciendo una afirmación de que sea la única línea, pero esta línea debió investigarse. ¿Y por qué no se investigó? Pues porque el señor presidente de la República lo hizo, además de procurador, secretario de Gobernación, ministro de la Corte, lo hizo también presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y todo esto bajo el viejo sistema político mexicano que, como él mismo lo reconoce en su trabajo, todo se movía con la voluntad del presidente. Si les parece, nos quedamos ahí, no porque le demos la vuelta al tema, sino al contrario, vamos a una pausa para que el doctor Carpizo conteste sobre algo tan delicado como... O si hay algo más todavía. Sí, hay algo más, pero ¿le parece bien que nos detengamos en eso que es suficientemente grave como para que regresemos? Pausa.